Quemé la imagen de Virgen de Guadalupe, no por elección, sino porque el pastor lo mandó. Me duele solo recordarlo, pero no había otro camino para salvar a mi nieto, Miguel. Mi nombre es Benito, pero aquí, en tierras de Chiapas, todos me conocen como Benitito. Ya pasé los 70, y créanme, mis ojos han visto de todo. Pero nada, absolutamente nada, me ha derribado tanto como la enfermedad de Miguel, mi nieto. Tenía solo 7 años cuando la vida se le empezó a escurrir entre los dedos. Empezó con una fiebrita persistente, luego vinieron los dolores que le retorcían el estómago y pronto, muy pronto, ya no podía ni dar un paso bien. Pensamos que era mal de lombrices, algo del campo o quizás solo debilidad. Pero cuando lo llevé al dispensario del pueblo, la doctora me miró de una manera que ya me heló la columna. De ahí, la orden fue clara. Vaya a la ciudad grande, don Benito. Fue en San Cristóbal de las Casas donde la desgracia de la noticia nos cayó encima. Una enfermedad rara, de esas que ni los doctores entienden bien, un nombre largo que parecía un hechizo. Mi hija, Rosa María, Rosy, se quedó sin piso. El padre del niño desapareció en cuanto supo del embarazo y desde entonces éramos solo nosotros 3 contra el mundo. Me las arreglaba como podía, haciendo chapuzas en las fincas vecinas, deshiervando, ordeñando, vendiendo huevos, lo que fuera para juntar unas moneditas y poner el pan en la mesa. No era mucho, pero era lo suficiente para que saliéramos adelante. Pero con la enfermedad de Miguel, ese poco se convirtió en nada. Verlo ahí, piel y huesos, sin fuerzas, ni para sostener la cuchara, me desgarraba el alma. Me sentía un inútil, un fracaso. Intentamos todo lo que estaba a nuestro alcance. Los médicos hacían examen tras examen, pero hablaban en términos tan complicados que parecía que estaban recitando latín. Pedí consejo a una vecina que me dijo que le hiciera un baño de hierbas. Recé el rosario todas las noches, arrodillado ante la imagen de Virgen de Guadalupe. Hice una promesa a Santa Rita. Encendí velas a San Lázaro. Busqué a curanderas, curanderos. Nada. Cada nuevo amanecer traía a Miguel más débil. Llegó un punto en que apenas abría los ojos, solo dormía y gemía bajito. Parecía que su alma se estaba despidiendo, poco a poco. Fue entonces cuando un joven nuevo apareció en el pueblo. Decían que era el pastor de una iglesia evangélica, recién abierta en un local cerca de la feria. Al principio, ni le hice caso. Toda mi vida fui católico, criado con la fe en Virgen de Guadalupe desde pequeño, como mi madre y su madre antes que ella. Pero entonces, un vecino me contó algo que me impactó. Ese pastor curaba a la gente con oración. Dijo que un primo suyo, que no salía de la silla de ruedas, se había levantado después de que él le impuso las manos. Eso me estuvo martillando en la cabeza todo el día. Al caer la tarde, miré a Miguel, tan flaco y callado en la hamaca, y sentí una angustia tan grande en el pecho que la esperanza, por pequeña que fuera, me empujó hacia la puerta de aquella iglesia. Al día siguiente, allá fui yo. El lugar era sencillo, sin bancas de madera, solo unas sillas de plástico. Había poca gente, pero el pastor hablaba fuerte, con una fuerza que parecía venir de otro mundo, como si él fuera el único dueño de una verdad que nadie más conocía. Hablaba de sanación, de liberación, de milagros. Gritaba que quien creyera de verdad vería maravillas en su propia casa. Decía que la fe católica era tibia, que las imágenes de santos eran cosa mala, que todo aquello era idolatría. Me sentí removido por dentro. Miedo, vergüenza, duda, todo junto. Pero al mismo tiempo era como si fuera la última oportunidad. Eso me estuvo martillando en la cabeza día y noche. Empecé a regresar otras veces, a escondidas, porque sabía que a Rosy no le gustaría. Ella siempre fue devota de la santa, así como su madre y Teresa, mi difunta esposa. Pero yo estaba ciego, desesperado. El pastor me miraba a los ojos, con una convicción que parecía genuina, y decía que el milagro solo llegaba cuando uno dejaba lo viejo y abrazaba lo nuevo. La verdadera fe exige sacrificio, hermano Benito, me dijo un día con una sonrisa fría que no le llegaba a los ojos.
Fe sin sacrificio es solo palabra hueca. Es preciso arrancar las raíces de la idolatría para que la bendición florezca. Muchos se aferran a sus muletas, a sus ídolos, y luego se preguntan por qué la mano de Dios no los alcanza. El sufrimiento de algunos es la prueba de su falta de entrega. Aquellas palabras dichas con una calma aterradora parecían dirigidas a mí, un veneno dulce que prometía la cura. Un día predicó sobre plantar la semilla. Dijo que si uno quería cosechar la cura, tenía que plantar la fe, y la semilla de la fe era la entrega total. Explicó que donar dinero, bienes, incluso cosas de valor sentimental, era mostrarle a Dios que uno confiaba plenamente. Yo no sabía qué hacer, tenía tan poco, casi nada, pero dentro de mí crecía un coraje extraño, mezclado con la más pura desesperación, como si aquella fuera la última puerta, la única oportunidad de salvar a Miguel. Llegué a casa, con el corazón desbocado, y entré en el cuarto. Mis ojos se fijaron en la imagen de Virgen de Guadalupe que mi Teresa había dejado. Ella estaba allí, un poco mellada por el tiempo, pero era la cosa más valiosa que yo poseía, no en dinero, sino en el alma. Era con ella con quien rezaba cada día desde que nos casamos. Me arrodillé ante ella, y los recuerdos fluyeron como un río. Yo veía a Teresa, aún joven, con los ojos brillantes, arrodillada allí, agradeciendo a Virgen de Guadalupe por nuestra primera cosecha abundante, el maíz dorado secándose al sol. Después, la escena cambió. Ella, con el vientre abultado, pidiendo protección para el bebé que vendría, pidiendo que Rosy naciera sana. Cada rosario rezado, cada vela encendida, era una promesa, una súplica grabada en aquella imagen. Recordé cuando ella, ya con el pelo canoso, sostenía la imagen apretada contra el pecho la noche en que el ganado enfermó, o cuando la lluvia no llegaba, la voz embargada por una fe inquebrantable. Ella siempre nos escucha, Benito, decía, la mano cariñosa en la santa. Las lágrimas corrían por mi rostro como torrentes. Pedí perdón con la voz embargada. «Es solo por Miguel, madrecita», susurré, sintiendo que la traición a la memoria de Teresa, a la fe de mi familia, me carcomía por dentro. «Si usted es de verdad madre, entenderá. No tengo nada más, solo la fe desesperada de un abuelo que está perdiendo a su nieto». Ese pedazo de fe, herencia de mi Teresa, ahora estaba en manos de El Pastor. Entregué la imagen junto con un puñado de dinero que guardaba escondido, y le dije que confiaba en él. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro del pastor Elías, una sonrisa que parecía abrir el propio cielo. Me llamó hombre de fe. Prometió que el milagro de Miguel llegaría, que nuestra casa en Chiapas sería un farol de testimonio. Por un instante sentí un alivio que parecía quitarme un peso de 100 años de encima, pero el tiempo no entiende de promesas. Y nada cambió. Después de aquel día en la iglesia, la imagen de Virgen de Guadalupe en la esquina del cuarto sobre la mesita de noche no era la misma. El rostro sereno, las manos juntas, el manto azul descolorido por el sol y el tiempo. Era de ella, de mi Teresa, que ya estaba con Dios hacía más de 10 años. Fue con ella con quien aprendí a tener fe, con quien recé cuando el ganado murió de fiebre aftosa, con quien supliqué por lluvia en las sequías más severas, con quien agradecí cuando Rosy nació. Aquella misma imagen, había sido testigo de todo: risas, lágrimas, oraciones, promesas, peleas y perdones. Pero yo ya no era el mismo. El pastor machacaba. La imagen era pecado, pura idolatría, madera pintada, sin valor alguno. La salvación, decía, venía solo de la sangre de Cristo. A quien se apegaba a la imagen lo comparaba con el pueblo de Egipto y el becerro de oro. Yo no entendía mucho de Biblia, pero la certeza en su voz era aterradora. ¿Y yo? Yo solo quería a mi Miguel curado. Nada más importaba. Fue una noche, bajo un cielo cuajado de estrellas sobre el rancho, cuando la decisión llegó. Tomé la imagen de Virgen de Guadalupe. Ligera, pequeña, pero en mis manos temblorosas pesaba 1 tonelada. La llevé al patio.
Recordé a Teresa, a un joven con el vientre abultado, los ojos brillando de esperanza. Estábamos esperando a Rosy. Ella se arrodillaba ante aquella imagen, las manos unidas, pidiendo salud para nuestra hija que vendría. Su sonrisa. ¡Ah! Su sonrisa. Encendí un trozo de leña. El fuego crepitó bajo, una melodía macabra en el silencio de la noche. Me quedé allí parado, la imagen en la mano, el calor subiendo, quemando. Vi a Teresa de nuevo, años después, con el rostro marcado por el dolor, los ojos hinchados. Las vacas, nuestra única riqueza, habían muerto de fiebre aftosa. Ella lloraba, abrazada a la imagen, implorando un milagro, una señal de que Dios no nos abandonaría. Con un grito mudo que me desgarró el alma, arrojé la santa a las llamas. La faldita azul de Virgen de Guadalupe se retorció, los ojos se oscurecieron, la corona cayó de lado. Un dolor lancinante me invadió, como si el mundo entero se desmoronara en mi pecho. Casi lo solté todo, pero me obligué a quedarme. Es por Miguel, susurré para mí mismo. Si esto es lo que Dios quiere, lo doy. Al día siguiente, con el olor a humo aún impregnado en el alma, busqué a el pastor. Llevé lo que quedaba de mis ahorros, más unas monedas que conseguí vendiendo la televisión vieja. Él me recibió con una sonrisa amplia. Me llamó siervo fiel. Dios honrará tu entrega, Benitito, dijo con los ojos chispeantes. Apenas estamos empezando. El Señor pide más. Hay bendiciones mayores esperando, pero tienes que darlo todo. Volví a casa con la cabeza ardiendo. Me senté al borde de la cama de tablas, la misma donde nací, donde mi infancia se enterró, donde crié a mi Rosy, donde conocí a mi Teresa. Era herencia de mis padres, pero ahora parecía vacía, solo paredes y tejas. Ya no un hogar, no, un hogar de verdad. Tomé los papeles, los guardé en una carpeta y fui a la inmobiliaria en la ciudad grande, en San Cristóbal de las Casas. El hombre me miró como si estuviera loco. ¿Estás seguro, Benito? Sí, respondí, la voz firme, pero el corazón hecho pedazos. 2 días después apareció un comprador. Fue rápido, dinero en efectivo. Entregué casi todo en manos de el pastor el sábado por la noche, durante el culto de las sanaciones. Sus ojos brillaban con un fervor que no era de Dios, era de oro. Él me impuso las manos, declaró que la semilla estaba completa, que ahora sí el milagro de Miguel vendría. Rosa María, mi Rosy, casi sufrió un ataque. Gritó, lloró, golpeó la puerta con fuerza. «Padre, lo están engañando. Vendió lo que era mío por derecho. Esa casa era de la abuela. Era todo lo que teníamos en el mundo». Pero no pude decir nada. Solo me quedé allí, callado, con el rosario que yo mismo hice enrollado en la mano. La imagen ya no existía. Solo quedaba aquel puñado de cuentas que encontré en el fondo del cajón, un eco de una fe perdida. Ese fin de semana el pastor nos llamó al altar. Pidió que llevara a Miguel, débil, casi sin fuerzas, pálido como la muerte. Fuimos. El pastor dio un discurso encendido. Dijo que la fe del pueblo era pequeña, pero que aquel hombre allí, señalándome, lo había entregado todo. El pueblo aplaudía, pero Miguel apenas podía respirar. El pastor decía que Dios honraría la fe del siervo y que la sanación descendería de los cielos. Su voz potente resonaba en la humilde iglesita. Puso la mano en la cabeza de Miguel, mi nieto, y allí, por un instante, juro que vi un brillo en los ojos de el pastor, una chispa que casi me hizo creer que él mismo creía en la fuerza que convocaba. Pero el brillo se desvaneció rápido. Engullido por el espectáculo, él gritaba, ordenaba que el mal saliera, soplaba en el rostro del niño, lo sacudía, prometió, en 7 días el milagro se completaría. El pueblo aplaudía, lloraba. Yo, Benito, lloré también. En aquel momento, con el corazón oprimido, creí de verdad. Sentí un calor extraño en el pecho, una mezcla de esperanza y un miedo que no sabía nombrar. Volví al rancho pensando que la victoria era nuestra, pero los días que vinieron fueron un castigo. Miguel no hacía más que empeorar. A los 5 días ya no podía tragar nada. A los 6
La fiebre le subió y no bajaba por nada del mundo. Al séptimo día, el día del supuesto milagro, los ojos de Miguel estaban volteados y balbuceaba cosas sin sentido. No lo pensé 2 veces. Lo tomé en brazos y corrí al hospital de la ciudad grande, allá en San Cristóbal. El hospital, por pequeño que fuera nuestro pueblo, parecía un gigante. Entraba gente lloraba, los niños tosían, los médicos corrían sin parar. Cuando llegué con Miguel, ya ni siquiera abría los ojos. La piel le quemaba, la respiración era corta, cada suspiro parecía el último. Las enfermeras vinieron como un rayo, le arrancaron a Miguel de mis brazos y desaparecieron por los pasillos. Me quedé allí, parado en la puerta, sin saber si entrar o si huir. No tardó mucho, la médica apareció. Su mirada, esa jamás la olvidaré. Dijo que el estado era grave, que había demasiadas complicaciones, que el cuerpo de mi Miguel estaba demasiado débil para luchar. Después usó una palabra que dolió más que cualquier puñetazo: terminal. Dijo que harían lo posible, pero que era bueno que me preparara. Salí de allí tropezando con mis propias piernas, como si el suelo hubiera desaparecido. Me senté en el bordillo de la acera del hospital, la cabeza entre las manos. El mundo giraba despacio, como si el tiempo se hubiera estirado solo para verme sufrir. Lo había dado todo. Había vendido mi rancho, me había arrodillado frente a un hombre que se decía siervo de Dios. Y lo peor, había quemado la imagen de Virgen de Guadalupe, la santa de mi Teresa. Ah, Teresa. Recuerdo ese día como si fuera ayer, la imagen de Virgen de Guadalupe, tan antigua, tan gastada de tanto beso y rezo. Era de ella, de mi Teresa. Recuerdo a ella, tan joven, rezando delante de esa misma imagen, pidiendo por nuestra cosecha. Después, en días difíciles, su mano acariciando el rostro de la santa, buscando consuelo, cuando el primer hijo se fue. Y yo, en aquel día de ciega desesperación, tomé la imagen, la misma que mi Teresa tanto amó, y la arrojé al fuego. Las llamas lamían el papel, la tinta burbujeaba. El olor a quemado invadió el aire, y junto con él, un dolor lancinante, la sensación de que no era solo un pedazo de papel lo que se quemaba, sino la memoria de mi Teresa, su fe, la historia de nuestra familia. El fuego consumió la imagen y mi alma se desgarró con ella. Confié y ahora mi Miguel se estaba muriendo. Regresé al pueblo como pude. En el camino me detuve frente a la iglesia del pastor. Era noche de culto, o debería haberlo sido, pero el portón estaba cerrado con una cadena gruesa, las ventanas cerradas. Un papel pegado en la puerta avisaba: cultos suspendidos por tiempo indefinido. Aquello me heló. Fui a preguntar por el vecindario. La noticia corrió como pólvora. El pastor había desaparecido del pueblo 2 días antes. Tomó un coche de madrugada y desapareció. Se llevó el dinero de todo el mundo. Hubo gente que vendió su moto, otros que entregaron ganado. Dieron los ahorros de toda una vida, todo a cambio de un milagro. Él no veía personas, no veía sacrificios, solo cifras. Éramos números necios, fáciles de engañar. Me quedé allí, parado, mirando la fachada de la iglesia, sintiendo cómo la rabia y la vergüenza se me mezclaban. ¿Cómo pude caer en eso? ¿Cómo fui tan tonto, tan débil? Di mi rancho, mi fe, hasta la santa de mi Teresa, todo lo que tenía a un hombre que solo quería mi dinero. Y lo peor, me llevé a mi Miguel conmigo, lo puse en manos de un mentiroso. La culpa me oprimía el pecho, quería gritar, pero ya ni voz me salía. Regresé a la calle sin rumbo, sin tener dónde vivir. Rosa María, mi hija Rosy, se quedó en casa de una amiga con algo de ropa y las pocas cosas de Miguel. Yo me fui a un cuartucho en el fondo del patio de Ademir, un viejo conocido que me ofreció un rincón para dormir hasta que arreglara mi vida. El lugar era pequeño, lleno de trastos viejos, con olor a mojo y suelo de cemento vasto, pero era lo que había. Aquella noche me acosté en un colchón viejo, con el estómago vacío y el alma desgarrada. No lloré, no recé, no pedí nada. Solo me quedé acostado, con los ojos abiertos en la oscuridad.
esperando el sueño o la muerte, lo que llegara primero. Los pensamientos no cesaban. Veía el rostro de Miguel, pálido, sudando, intentando balbucear mi nombre. Recordaba a mí, Rosy mirándome con rabia, diciendo que lo había arruinado todo. La imagen de la santa ardiendo en la hoguera aún me desgarraba el alma. Recordaba a Teresa, mi difunta esposa, arrodillada ante ella. Sus labios se movían en oraciones silenciosas, pidiendo por nuestra cosecha, por la salud de Miguel cuando era solo un bebé, por los días difíciles. Aquella misma santa, ahora cenizas. Una puñalada helada me atravesó. Mi cabeza dio vueltas, un calor extraño me invadió. El mareo fue intenso. Me levanté demasiado rápido, tropecé, y la esquina del lavabo me golpeó de lleno. Caí al suelo, de cemento frío, sin fuerzas. La sangre resbaló por mi frente, la vista se me nubló, y fue allí, en aquel suelo helado, donde todo sucedió. Una luz azulada, tenue como la llama de una vela, comenzó a surgir. Luego, un olor dulce, un perfume de flor que me transportó a la misa del Día de Difuntos. Y entonces ella apareció, una mujer de manto azul, el rostro sereno, los ojos tristes, de pie justo frente a mí, con las manos extendidas. Lloraba. Las lágrimas resbalaban lentas, pero la mirada era de un amor profundo. No había reproche ni juicio. Era la misma mirada que Teresa me daba cuando me pillaba haciendo alguna tontería y solo movía la cabeza. Habló, pero sus labios no se movían. La voz venía de dentro de mi propia cabeza. Dijo que nunca me había abandonado, que incluso cuando quemé la imagen, ella permaneció conmigo. Fue ella quien sostuvo la vida de mi Miguel hasta ese momento. Ella entendía mi dolor, mi error, mi desesperación, y aún había tiempo. Lloré allí en el suelo, incapaz de decir una sola palabra. La luz se fue apagando despacio, y su imagen desapareció con ella. Cuando abrí los ojos, ya era de día. La cabeza me palpitaba, la sangre seca marcaba mi frente. Pero el pecho estaba ligero. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo ni rabia, solo una extraña certeza, como si algo hubiera sido perdonado. Me levanté despacio, me senté en la cama. El sol entraba por las rendijas de la ventana. Afuera, los pajaritos cantaban como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí, todo había cambiado. Sabía que el sufrimiento aún vendría, que la vida no se arreglaría de la noche a la mañana, pero también sabía que ya no estaba solo. En el fondo del alma lo sentí. Ella todavía estaba conmigo. El sol ya estaba alto, invadiendo el cuarto anexo por la ventana rota. El olor a moho aún flotaba en el aire, pero lo que realmente me despertó fue un calor inusual en el pecho. No era fiebre, ni dolor. Era un calor bueno, de esos que abrazan el alma por dentro. Una paz extraña me envolvía, algo que nunca había sentido antes. Era como si alguien estuviera allí conmigo, incluso en la soledad. La cabeza aún me palpitaba por el golpe de la noche, pero apenas le di importancia. La primera imagen que me vino a la mente fue la de ella. No la de madera que había quemado, sino la que se reveló allí en el suelo, mientras yo sangraba. La mujer del manto azul, con esos ojos tristes y al mismo tiempo llenos de amor. Era Virgen de Guadalupe. No había duda. Sentí como si ella hubiera tocado mi corazón, susurrando que aún había esperanza. Me levanté a toda prisa, no comí, no me bañé. Solo me eché agua del cubo en la cara y salí corriendo hacia el hospital en la ciudad grande. Atravesé las calles de tierra del pueblo, luego la carretera hasta la ciudad, casi sin sentir los pies en el suelo. Mi cuerpo cansado parecía increíblemente ligero. El corazón me latía con fuerza, pero no era de miedo, era de prisa, de una esperanza renovada. Llegué al hospital jadeando. Al entrar, las enfermeras me miraron con asombro. Una de ellas vino corriendo y me jaló del brazo. «Su Miguel despertó», dijo ella. Me quedé paralizado, sin reacción. Repitió con la voz cargada de emoción: «El niño despertó, se levantó solo, pidió agua, dijo el nombre de su madre y luego el tuyo. Fue como si una fuerza lo hubiera impulsado de nuevo a la vida». La enfermera me guió hasta la habitación
Cuando lo vi allí, sentado en la cama, con un vaso de jugo en la mano, bebiendo despacio, mi corazón casi estalló de alegría. Me miró, esbozó una sonrisa débil, pero una sonrisa de verdad, algo que no veía desde hacía tanto tiempo. Me arrodillé en el suelo del hospital y lloré, con el rostro oculto entre las manos. La médica entró poco después. Dijo que los análisis habían mostrado una mejoría tan increíble que tuvieron que repetirlos para confirmar. La sangre de Miguel estaba limpia, la infección había desaparecido, los órganos funcionaban mejor que antes. Usó unas palabras difíciles, pero lo que yo entendí fue esto. Era como la médica miraba a Miguel, luego los análisis, y la confusión era visible en sus ojos. Decía que era como si le hubieran cambiado la sangre al niño por otra, nuevecita. Decía que aquello no tenía sentido, que en más de 20 años de profesión nunca había visto nada igual. Rosa María no tardó en llegar. El rostro aún marcado por la hinchazón del llanto, los ojos rojos. Cuando vio a Miguel despierto, una ola de alivio la invadió. Corrió a abrazarlo con tanta fuerza que parecía que iba a romper al niño. Después, su mirada se encontró con la mía. Yo estaba allí, de pie en un rincón de la habitación, con mi rosario improvisado en la mano, ese que hice con semillas de ricino e hilo de coser. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y me hizo un lento asentimiento cargado de comprensión, como quien entiende sin necesidad de palabras. En ese instante, ella no veía al viejo testarudo que yo había sido, veía al Padre, al hombre, que se equivocó intentando acertar. Ese día algo cambió entre nosotros. A partir de ahí empecé a contar lo que había visto. Primero, a los amigos más cercanos, después al enfermero, al panadero, al chico del mercado. Hablaba del calor en el pecho de la mujer del manto azul, del perdón en su mirada. Y entonces llegaba la parte más difícil, la imagen que quemé. La vergüenza me quemaba de nuevo, pero necesitaba contarlo. Recuerdo a Teresa, mi esposa, arrodillada ante esa misma santa, la imagen de Virgen de Guadalupe que heredamos de su abuela. La recuerdo con Miguel aún en brazos, rezando por su salud. La recuerdo en los momentos de alegría, agradeciendo, y en los de desesperación, buscando consuelo. Quemar esa imagen no fue solo un acto de rebeldía, fue como borrar su memoria, traicionar todo lo que mi familia siempre había creído. Contaba lo de la caída, lo del cobertizo, la visión y la curación de Benitito. Decía que yo había abandonado la fe, pero que ésta nunca me había abandonado a mí. No todo el mundo lo creía. Hubo quien se burló, quien dijo que eran cosas mías, que me habría golpeado la cabeza demasiado fuerte. Uno dijo que debía haber sido el antibiótico, otro que los niños a veces mejoran de la nada. Pero también hubo gente que lloró conmigo. Hubo quien rezó conmigo, quien pidió que lo contara una vez más. Hubo mujeres que me abrazaron y dijeron que iban a volver a la iglesia. Hubo hombres que se quitaron el sombrero y pidieron disculpas por haber dudado de la fe de su madre. Volví a frecuentar la iglesia católica de la gran ciudad. Al principio iba a escondidas, muriéndome de vergüenza, pero pronto el sacerdote me reconoció, me abrazó y me dijo que todos somos hijos y que la madre siempre perdona. Me quedé sentado en el último banco con el rosario en la mano y lloré de nuevo. No era tristeza, era un alivio que me lavaba el alma. Era como volver a casa después de haberse perdido por un camino oscuro. Miguel fue mejorando, día tras día. En poco tiempo ya estaba corriendo por el patio del hospital, riendo a carcajadas, pidiendo caramelos. Los médicos dijeron que era un milagro, aunque sin usar esa palabra. Yo sabía que lo era. Virgen de Guadalupe me había mostrado que no se necesita promesa de dinero, ni que el pastor grite, ni de regateos con Dios. Ella solo necesita verdad en el corazón de la gente. Por la noche, en el cobertizo, encendía una vela dentro de un vasito de cristal y la ponía en el suelo, cerca de la puerta. Era allí donde rezaba ahora, a solas, en silencio, solo ella y yo. La luz de la vela temblaba en la oscuridad y sentía que aquella llama era la misma que no había permitido que mi alma se apagara. Ella nunca me abandonó. La vida, como siempre,
tenía sus propios planes. Después de que Miguel salió del hospital y volvió a caminar, aún no teníamos a dónde ir. La casa que era nuestra, la herencia de generaciones, se había ido. El dinero, la dignidad, todo se había escurrido entre las manos del pastor Elías, llevado por promesas vacías. La ropa y las cosas estaban repartidas, algunas con parientes, otras con amigos. Oh, la dignidad estaba maltrecha, pero estábamos vivos, yo, mi hija Rosa María y el niño Miguel, y eso ya era mucho. Nos quedamos unos días en el cobertizo de Ademir, el amigo que me acogió al principio. Él era buena gente, pero su esposa empezó a quejarse, cansada de tanta gente en la casa pequeña. Yo lo entendía, la vida de ellos tampoco era fácil. Así que agradecí y me fui a intentar otra cosa. Ya no era posible seguir esperando un milagro caído del cielo. El milagro más grande ya había llegado. Conseguí un trabajo en la finca de un señor cerca del pueblo. Era un trabajo duro, cuidar la huerta, regar las plantas, alimentar a los animales. Me recibió bien, me dio una habitación sencilla en la parte de atrás. No era mucho, pero era mejor que el cobertizo. Rosa María y Miguel vinieron a vivir conmigo y empezamos de nuevo. Me levantaba temprano con el canto de los gallos e iba directo al campo. La vida era dura, pero tenía sentido. Por la tarde, cuando podía, iba a las casas de los vecinos a visitar a los enfermos, a hacer oración con quien lo necesitaba. Llevaba conmigo un rosario sencillo, hecho de semillas, y rezaba con fe. Bien sabemos, la oración no es mágica, pero es un bálsamo para quien sufre. La noticia sobre el pastor, sin embargo, resonó por el pueblo como un trueno. Finalmente, había sido arrestado en la ciudad vecina. La voz del pueblo, cansada de ser engañada, prevaleció, y varias familias lo denunciaron a la policía. Había robado la fe y el sustento de incontables personas, prometiendo curas y milagros que no eran más que una ilusión. Lo recuerdo, un hombre de mirada vacía, incapaz de cualquier empatía, que veía el desespero ajeno solo como una oportunidad. Un alivio recorrió el pueblo, un suspiro colectivo al saber que aquel hombre no engañaría a nadie más. Pero el daño ya estaba hecho. Familias enteras habían perdido todo: la casa, la comida y, lo más cruel, la esperanza. Yo veía el dolor estampado en cada rostro, y cada mirada me recordaba la inmensidad de mi propia herida. La fe de muchos, tan pura, había sido destrozada, y eso, lo aseguro, duele mucho más que cualquier golpe en el cuerpo. Aún así, en medio de tanta desolación, yo, Benito, seguí allí, con los brazos abiertos para quien me buscaba. No era para lucirme ni para recibir laureles. Era porque conocía el abismo del sufrimiento, la sensación de estar completamente perdido. Y, ¿quién lo diría? Al tender la mano, uno también encuentra su propia sanación. Fue así, día tras día, que fui juntando los pedazos, plantando pequeñas semillas de esperanza en tierras que parecían infértiles. Hasta que, un día, después de la misa en la iglesia del pueblo, una señora distinguida se acercó. Su mirada era amable. Había oído mi historia a través de una vecina y reveló que ella misma había experimentado un milagro, obra de Virgen de Guadalupe. Y entonces me extendió la mano. «Quiero ayudar». Ella me guió hasta un terreno. Allí, en el corazón del barrio, una casita modesta y bien cuidada nos esperaba. «Es para usted y su familia», dijo ella, y mi corazón se disparó. Apenas podía creerlo. La casa era sencilla, sí, pero era nuestra. Tenía ventanas que abrazaban el sol, un patio donde podría plantar nuestras hierbas, y un porche perfecto para sentarse y contemplar el cielo estrellado de Chiapas. Le agradecí con toda la gratitud que cabía en mí, pero en el fondo, mi alma agradecía a otra. Yo sabía que Virgen de Guadalupe estaba allí, tejiendo nuestro destino, abriendo puertas cuando ya no encontraba salida. En esa nueva casa lo primero que hice fue levantar nuestro altar. Una mesa vieja, traída del rancho, se convirtió en la base. Extendí sobre ella el paño bordado que mi querida Teresa había hecho con tanto cariño. Con lo poco que junté, compré una imagen nueva de Virgen de Guadalupe.
encendí una vela, puse flores frescas del patio. Ese era nuestro refugio, nuestro rinconcito de fe, donde podía agradecer y buscar la fuerza que tanto necesitaba. La noticia de la curación de Miguel y de nuestra nueva vida, poco a poco, se extendió por todo el pueblo. De repente, muchos comenzaron a buscarme. Querían escuchar mi historia, pedir una oración o simplemente compartir sus propios dolores y la chispa de esperanza que aún guardaban. Y la fe que había reencontrado, esa llama que parecía extinta, comenzó a irradiarse. Lentamente, como una semilla que brota después de una lluvia bendita. No era la fe ciega que me cegó cuando entregué mi alma a el pastor. Era una fe diferente, sencilla, profunda, hecha de oraciones susurradas en el silencio, de un cuidado genuino por el vecino, de creer sin dudar, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse sobre la cabeza. Nuestra Señora no pedía dinero, ni griterío vacío, ni promesas que el viento se llevaría. Ella pedía solo una cosa, la verdad en mi corazón. La vida, claro, aún traía sus desafíos. Nuestro rancho exigía trabajo duro. El pueblo era pequeño, las dificultades muchas, y lo poco que teníamos apenas alcanzaba para lo básico. Pero yo sentía, en el fondo del alma, que estaba en el camino correcto, que la Santa me había tendido la mano, me había levantado del lodo y me había dado la fuerza para seguir adelante. Hoy nuestra casa es un puerto de paz, un lugar donde aprendemos, día tras día, que el amor es siempre más fuerte que el dolor y que la fe verdadera jamás nos abandona, incluso cuando tropezamos. Sigo cuidando el rancho, tendiendo la mano a quien me busca y rezando todas las noches ante mi altar. Y cuando veo a Miguel, mi Benitito, corriendo libre por el patio, con esa sonrisa amplia iluminando su rostro, yo sé que todo valió la pena, que Virgen de Guadalupe estuvo conmigo todo el tiempo, incluso cuando mis ojos no podían verla. Los días fueron pasando, el tiempo transcurrió. La vida, despacio, fue encajando de nuevo en los rieles, sin prisa, al ritmo sosegado que la vida en el campo suele tener. Miguel, mi niño, volvió a la escuela. Corría por los pasillos de la escuelita, la alegría desbordándose como si los días de dolor nunca hubieran existido. Rosy encontró trabajo de costura con una vecina, y así, con la gracia de Dios, íbamos llevando la vida. La casita, aunque modesta, era un hogar, un milagro en cada teja, en cada ladrillo. Entonces, en cierto atardecer, el padre de la parroquia vino a tocar a nuestra puerta. Mi historia, dijo, había llegado a sus oídos a través de tantos, y tenía una invitación. Quería que la contara en un encuentro especial en la plaza del pueblo. Aquel día, el rancho entero se reunió para la misa campal. Puestos de pastel, música y oración al aire libre, todo junto. Me pidieron que hablara de mi testimonio. La primera reacción fue negarme. Claro, la vergüenza me invadió. ¿Qué irían a pensar? ¿Qué irían a cuchichear? Pero entonces mis ojos se posaron en la imagen de Virgen de Guadalupe en mi altar. Un calor se extendió por el pecho. Era el momento. Ya no podía guardar esa historia solo para mí. Aquello no era mío, era para ser sembrado, para encender la fe en el corazón de otros también. El día de la misa llegó y la plaza del pueblo, en Chiapas, estaba abarrotada. Niños corrían sueltos, señoras con velos en la cabeza, muchachos con gorras volteadas, gente de todo tipo. Mis piernas temblaban mientras subía al estrado. El padre me presentó y el micrófono, pesado, se resbalaba en mi mano sudorosa. Respiré hondo. Miré a esa multitud, pero no vi rostros. Vi pedazos de mi propia historia esparcidos allí. Gente que ya cayó, que ya sufrió, que ya fue engañada. Gente como yo. Empecé con calma. Dije que no soy hombre de estudios ni de palabras bonitas. Dije que era solo un viejo que había cometido muchos errores, pero que había aprendido a base de dolor. La voz se me quebró al principio, pero seguí adelante. Conté que un día, cegado por la desesperación, hice algo que me persigue hasta hoy. Quemé la imagen de la santa. Esa misma imagen que mi difunta esposa, Teresa, tanto
amaba. Recuerdo a Teresa, más joven, con una sonrisa tenue, encendiendo una vela frente a esa imagen de Virgen de Guadalupe. «Mira, Benitito», decía, «Virgen de Guadalupe nos bendice». Más tarde, ya enferma, la vi sosteniendo la misma imagen con los ojos cerrados, pidiendo fuerzas en medio de una cosecha perdida. «Con fe todo se resuelve», susurraba ella. Y yo, en aquel día de locura, arrojé su fe, su memoria al fuego. El olor a humo, el crepitar de las llamas, aquel acto pesaba como una traición a la propia Teresa. Después de eso, fui en busca de el pastor. Él hablaba con un fervor que parecía genuino, prometiendo milagros a cambio de dinero. Entregué todo, cada centavo, incluso el rancho donde vivíamos, todo con la esperanza desesperada de salvar a mi nieto, Miguel. Él estaba enfermo, empeorando cada día. Llevé a Miguel a la ciudad grande, San Cristóbal de las Casas, para los exámenes, pero la noticia fue un golpe. Era terminal. Mi voz se quebró al hablar de la hospitalización, de la enfermedad avanzando. Vi lágrimas en algunos ojos en la plaza, otros bajaron la cabeza, pero yo continué. Fui a buscar a el pastor. Me recibió en su despacho con aire de superioridad. Cuando le conté que Miguel empeoraba, que la medicina ya no veía esperanza, él solo me miró con frialdad. «Si tu fe fuera mayor, el milagro vendría», dijo él, dándome la espalda. «Esto es una prueba, Benitito. Necesitas creer más». Su voz fue un latigazo, un desprecio gélido por mi dolor. Poco después, el pastor desapareció del pueblo, llevándose no solo mi dinero, sino la fe de mucha gente. Dormí en un cobertizo, me desmayé de tanto dolor y allí, en el suelo de tierra apisonada, vi a una mujer de manto azul llorando por mí. No mencioné religión alguna, no hablé mal de nadie. Dije solo que caí en manos de un falso profeta, de esos que usan el nombre de Dios para aprovecharse de los demás. Dije que la fe verdadera no necesita de gritos, ni de dinero, ni de promesas vacías. La fe que salva viene del corazón, es silenciosa, humilde, paciente, como una madre que espera que su hijo regrese a casa. Fue en ese instante cuando Miguel apareció entre la gente. Vestía una camiseta amarilla y sostenía una flor en la mano. Caminaba despacio pero firme, sin bastón, sin apoyo. Tenía una sonrisa en el rostro, de esas que iluminan hasta el alma, de quien está cerca. Vino hacia mí y me entregó la flor. Fue el momento más hermoso de mi vida, un regalo que jamás imaginé. Terminé diciendo que hoy entiendo que fui un necio, sí, que me equivoqué gravemente. Pero Virgen de Guadalupe no me abandonó. Incluso cuando traicioné mi fe, incluso cuando le di la espalda a todo, ella me tomó del brazo, me sacó del fondo del pozo y me devolvió lo que más amaba, mi nieto Miguel, mi fe y mi vida. La plaza quedó en silencio por unos segundos, como si el mundo se hubiera detenido para respirar conmigo. Luego vino un aplauso fuerte, de esos que resuenan en el pecho. No era para mí, no era para ella. Yo lo sabía. Después de la misa, mucha gente se acercó a hablar conmigo. Unos me pidieron una bendición, otros solo me agradecieron. Un hombre grande y fuerte, con lágrimas en los ojos, me dijo que le daba vergüenza rezar, pero que iba a volver a intentarlo. Una joven me entregó un papelito con el nombre de su hija enferma, pidiendo oración. Lo guardé en el bolsillo y recé por ella esa misma noche. Hoy la vida sigue sencilla. Sigo trabajando, en el rancho, limpiando la huerta, dando de comer a los animales, pero el corazón está ligero. En casa, cada atardecer, enciendo la vela en el altar y me quedo allí un rato, solo agradeciendo. A veces Miguel se sienta a mi lado y reza conmigo. Rosa María, mi Rosy, también comparte este momento. De vez en cuando todavía me llaman para contar mi historia. A veces en la iglesia, a veces en casa de alguien que ha perdido la esperanza. Y la cuento siempre igual, sin inventar nada, tal como fue, porque no hay nada más poderoso que la verdad. Si algo aprendí de todo esto es que los milagros sí existen, pero no como mucha gente piensa. El milagro no llega con bombo y platillo, ni con promesas de escenario.
El milagro llega cuando uno se entrega. La fe surge cuando ya no nos queda nada, absolutamente nada, solo un corazón hecho pedazos y la urgencia de confiar. Y fue precisamente esa fe, esa única llama, la que me salvó.